Hello kids, good morning, welcome to the class. Hola amigos, muy buenos días, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a trabajar el tema del verbo to be. Esta semana es la número 9, así que vamos a empezar. Primero vamos a hacer la lectura de la agenda y recuerda escribirla en tu cuaderno. El tema que vamos a trabajar es el verbo to be. El indicador es identifica y escribe en inglés frases sencillas utilizando los personal pronouns y el verbo to be. Y por último tendremos nuestra actividad de clase. Ok, kids. Welcome to the class. Vamos a empezar entonces. What is o what is it? ¿Qué significa entonces el verbo to be? Resulta, amiguitos, que este verbo significa ser o estar. Y lo podemos utilizar en diferentes situaciones. Por ejemplo, en esta primera imagen tenemos que estas dos personas se están conociendo y se están preguntando. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que para poder utilizar el verbo to be debemos usar los personal pronouns. Este tema incluso lo trabajamos la semana pasada. Entonces dice, hi, I am Margarita. Hola, yo soy Margarita. Hi, Margarita, I am Juan. Hola Margarita, yo soy Juan. Entonces miremos, por ejemplo, que aquí utilizamos el personal pronoun, que es I, que en este caso significa yo, am, que es el verbo to be, que ya se los voy a explicar, y por último el complemento, que sería pues en este caso el nombre de la persona porque se está presentando. Ok, vamos a mirar entonces. Resulta que el verbo to be son 3 palabras en específico y esas 3 palabras significan lo mismo, ser o estar. ¿Cuáles son esas palabras? Entonces está am, luego está is y por último está are. Estas 3 palabras son muy importantes y esto es lo que me va a hacer que la frase sea pues como organizada y que esté pues bien estructurada. Vamos a ver entonces en qué momento se aplica cada una. Listo. Este verbo es de los pocos que cambia dependiendo de la persona gramatical con que se conjugue. Vamos a ver. Si ustedes lo recuerdan, esta misma tablita se las puse cuando aprendimos los pronombres. Entonces, tenemos que la primera y la segunda persona es I y you y este se utiliza. Siempre voy a utilizar el am con el I. Siempre, o sea, estos dos siempre van a ir juntos. Luego está el you, que va con are, que significa tú eres. Estos 3, recordemos que es la tercera persona. Y estos 3 siempre van a ir con is. Yo no puedo decir he are o she are porque está incorrecto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Solamente estos 3 van con is. He is, she is, it is. Y por último, el resto de pronombres we, you and they también van con el are. Entonces, ¿qué traduce todo esto? I am, yo soy, you are, tú eres o tú estás, he is, él es, she is, ella es, it is, eso es. Recordemos que el it lo utilizamos para animales y cosas. We are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes son o ustedes están. They are, ellos son o ellos están. Entonces, ojo amiguitos, que esto lo tenemos que utilizar dependiendo de la situación y de lo que queremos decir. Vamos a ver entonces cuáles son esos ejemplos. Ok, some examples. Resulta, amigos, que en inglés hay 3 formas de decir las cosas, igual pues que en español, que son la forma afirmativa, o sea, lo positivo, la forma negativa y la interrogativa, que son las preguntas. Y para eso hay una estructura que nos va a servir muchísimo para poder aprender a escribir en inglés. ¿Cuál es esa estructura? Miremos que acá se las puse por color para que la podamos identificar en las frases. Entonces, es muy importante que primero, cuando vamos a hablar de forma positiva o de forma afirmativa, lo primero que va a ir en la frase es el personal pronoun, o sea, los pronombres personales, yo, tú, él, ella y así sucesivamente. Entonces, después sigue el verbo to be. Ojo, de acuerdo al pronombre que yo vaya a utilizar, tengo que escribir el verbo to be correcto. Y por último tenemos el complemento. Vamos a ver, por ejemplo, dice, I am Bart.
I, en este caso, sería el pronombre que está diciendo que yo. Am es el verbo to be que significa soy. Y Bart sería el nombre de él. O sea, él está diciendo yo soy Bart. Listo. Vamos a ver el otro ejemplo. I dice otra vez yo. Am, aquí en este caso sería estoy. Y el resto de la frase dice with my family. Entonces dice I am with my family. Yo estoy con mi familia. Mira que son dos situaciones diferentes y por eso cambia el sentido de lo que voy a decir, pero se tiene que usar en ese mismo orden. ¿Listo? Entonces recordemos. Para la forma positiva o forma afirmativa, vamos a decir primero los personal pronouns, verbo to be después y por último el complemento. Ojo, amiguitos, también es importante que identifiquemos que solamente no se usa el personal pronoun. También puedo poner nombres de personas o de cosas. Se puede cambiar, obviamente tenemos que identificar cuál es cada uno para poder poner el verbo to be correcto. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Dice, he is Homer, he is my dad. Él está diciendo, él es Homero y él es mi papá. Bueno, creo que se están preguntando por qué se ve esto acá como con esta comita y esta S. Pues amigos, resulta que yo lo puedo poner así. Eso se llama una contracción. Es una forma corta de decir lo mismo que está en la frase de arriba. Entonces yo lo puedo poner o así con is o simplemente le pongo la coma y solo agrego la S al final. Entonces, eso es otra forma de decirlo. Ok, vamos entonces con la forma negativa. Resulta que la estructura es muy parecida a la primera que vimos. El único parte diferente o la única parte diferente es que acá tenemos que agregar not. Miremos la estructura. Miren que empieza igual. El personal pronoun, después sigue el verbo to be. Aquí es donde ponemos el not. Y por último, el complemento. Vamos a ver entonces el ejemplo. Dice, I am not from Colombia. Yo no soy de Colombia. Y la otra frase dice, I am not Colombian. Yo no soy colombiano. Miren entonces que primero está el pronombre, después el verbo, después la negación y por último el complemento. Y acá está pues como la forma corta, pero entonces nos vamos a centrar en esta forma de acá arriba, ¿listo? Vamos a ver otro ejemplo. Dice, she is not March. Ella no es March. She isn't my mom. Ella no es mi mamá. Bueno, acá la contracción también aparece con la N comita T. Así se hace la contracción de is not. Se puede decir de las dos formas, pero entonces vamos a recordar que vamos a empezar por esta primera forma. ¿Listo? Bueno, amiguitos, vamos a continuar entonces con la última parte de la actividad. Este es otro ejemplo que dice, we are not from Mexico. Nosotros no somos de México. We aren't Mexican. No somos mexicanos. Mire que aquí el pronombre cambia y el verbo to be cambia para que lo tengamos en cuenta. Bueno, amigos, esa es la última estructura, la última forma y es la forma interrogativa. Resulta, amigos, que en esta forma cambian de lugar dos cosas. Si lo pudieron notar, cambian de lugar el verbo to be con el pronombre personal. ¿Cómo así? Vamos a mirar este ejemplo. Dice, Kate is sad. Kate está triste, ¿cierto? Aquí está en forma afirmativa. Miremos que el pronombre en este caso tiene nombre, que sería Kate. Acá ese es el verbo to be y ese es el resto de la frase. Como lo voy a poner en pregunta, tengo que cambiar de lugar. Este is con este nombre que sería Kate y quedaría de la siguiente forma. Is iría de primero y luego Kate sad
y muy importante poner el signo de interrogación porque esto me va a indicar que estoy haciendo una pregunta. Entonces, miremos el cambio que se hace. Se cambia el pronombre con el verbo. Entonces quedaría, is Kate sad? ¿Está Kate triste? Así es como se hacen las preguntas. Vamos a ver otro ejemplo para que tengamos más claridad. Listo. Estas es, are we happy today? ¿Estamos felices hoy? Miren que al principio va el verbo to be, después el pronombre y por último el complemento. Cuando vamos a hacer una pregunta, tenemos que responder de esta forma, que es una forma afirmativa o negativa, dependiendo pues de lo que vayamos a decir. Entonces, en este caso, si voy a responder que sí, digo, yes, we are. Sí, nosotros somos. O no, we aren't. No, nosotros no somos. Listo, amigos. Ahora voy a explicar cuál es la actividad de clase. Pero antes quiero pues como recordarles que es muy importante. Si de pronto no entendiste bien la actividad que vamos a hacer o que acabo de explicar, recuerda que hoy hay tutorías para que puedas ingresar y aclarar tus dudas con respecto a lo que les acabo de explicar. Entonces, la actividad de clase es muy sencilla. En nuestro cuaderno de inglés vamos a escribir estas 7 frases. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Tenemos que identificar cuál es el verbo to be que tengo que poner, dependiendo del pronombre personal con el que empiece la frase. Por ejemplo, la primera empieza con I. Entonces, ¿con cuál va siempre el I, el que se refiere a mí? Muy bien, entonces aquí pongo am. I am, les voy a escribir para que miren. I am a student. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy una estudiante o yo soy estudiante, ¿cierto? Y así sucesivamente vas a hacer con el resto de las frases. Vas a colocar el verbo to be que corresponda, listo. Y esta actividad me la pueden enviar hasta el próximo jueves por la plataforma. Yo les voy a habilitar esta tarea mañana miércoles para que la puedan ir enviando, ¿listo? Entonces, esa es la actividad que vamos a realizar sobre este tema. Listo, amiguitos, espero pues que haya sido muy clara la información. Recuerda que puedes volver a ver el video las veces que tú necesites para que lo puedas entender. Y como lo mencioné anteriormente, puedes ingresar a la clase, a la tutoría que vamos a tener a las 8:30 de la mañana en caso de que tengas alguna duda al respecto. Listo. Entonces, espero que haya sido de mucha utilidad el video. Un abrazo, los quiero mucho y nos vemos pronto. Goodbye.